Listo, ahora sí. Vamos a ver lo que es la declaración e inicialización. Ya, para declarar e inicializar un vector al mismo tiempo, vamos a colocar la parte de la declaración que ya conocemos, que es el tipo de dato, los corchetes, el nombre del vector, es igual, y entre llaves va a colocar los datos. Pero cada dato se coloca, al igual que asignarle un valor a una variable. Por ejemplo, si es enteros, colocan sobre el número. Si es que es cadenas o string, se le coloca a cada dato entre comilla doble. Y si es char, se le coloca a cada dato con comilla simple, y así. Según el tipo de dato, debe seguir como la estructura, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, que dice declarar e inicializar un vector llamado números, donde se guarden los siguientes datos, que es 1, 2, 10 y 25. Entonces, colocamos el tipo de dato que es enteros, int, los corchetes, el nombre del vector, los números, igual entre llaves, y colocamos estos datos. Igualmente, al final, punto y coma. Bien, entonces ya estos son los dos últimos ejercicios para ya entrar en ejercicios prácticos. Para esto me va a ayudar Sebastián. Dije antes, otra vez iniciamos con Andrew. ¿Me puede ayudar en el primer ejercicio, por favor? Ok. Como dicen nombres, vendría a ser con string, si no estoy mal. Sí, correcto. String, String, corchetes, nombres, nombres, igual a entre corchetes. entre llaves. Perdón, sí, entre llaves. Con esto de los nombres, no sé si había dicho antes que teníamos que ponerles entre comillas o algo, eso no lo entendí bien. Sí, correcto. Es según el tipo de datos, según el tipo de vector. Es como cuando le asignas un valor a una variable. Como este caso es string, cada dato debe ir entre comillas. Igual si es que es char, iría con comilla simple. Si es enteros, como en el ejemplo anterior, no, prácticamente solo son los números. Igualmente si es flotante, solo se separaría con punto. Igual, según el tipo de vectores, cómo se inicializan los datos. Y así sería este. Ya. Para el segundo me va a ayudar Chael, por favor. Ya sería char, Char, abre, cierra corchetes, resultados, igual, abre llaves y ahí los caracteres SN entre comillas simple. Los caracteres también pueden ir entre comillas doble, si no estoy mal. no, es que como es char, solo es con comilla simple. Si fuera string, sí con comilla doble. Me parece que también se podía, o sea, me parece que uno de los dos se podía ambos, pero uno solo se podía de una sola tipo de comillas. Creo que sí es en char. Bueno, no lo he revisado. No me acuerdo. Bueno, ya voy a revisar. Ahí tampoco, bueno. Ya. Listo, este sería Sí, todo así. por la parte teórica. Ahora vamos comenzar con la parte práctica. A todos tienen abierto eh, lo que es NetBeans. No les espero un rato. Cuando tengan abierto, pueden dejar la mano alzada, por favor, para poder continuar, por favor. Disculpe, ¿cómo se abre el nuevo archivo NetBeans? Es que estoy un poco atrasado porque no he venido a las clases anteriores. ¿Cómo se abre el archivo? No te entendí. ¿Podrías repetir, por favor? Disculpe, ¿cómo se abre el archivo de NetBeans nuevo? Porque vamos a crear un tipo de archivo específico. Entonces, sí me podría enseñar. Crear un proyecto. Ajá. Claro. Deberías colocar, pues si tienes abierto NetBeans, te espero un rato. Sí, ya voy a abrir ahorita. Entonces me dices cuando tengas abierto para enseñarte. Ya.
Ya estoy ahí. Ya. Vas donde dice archivo o file. Ya. Vas a crear un nuevo proyecto. Y aquí vas a escoger el que diga Java y Java Application. Y le das a siguiente, colocas cualquier nombre, en este caso, Java with Ant. Java with Ant pongo. sí, si tienes el nuevo, sí es el Win. Java. Si tienes una versión 12, creo que es. Bueno, sí es Java Win. Y Ajá. si tienes la 8.2, solo es Java. Y el que te diga Java Application. Sí. Y siguiente, pones cualquier nombre. En este caso, vamos a ver vectores. Este le puedes dejar o no. Este ya te crea la clase principal, pero en este caso voy a crear yo una nueva, así que le quito la selección y doy a finalizar. Ah, ya, sí ha sido súper fácil. Sí. De ahí solo tienes que irte en el que dice Source Packages. Y aquí, este nuevo, diré en este paquete le vas a dar a crear solo nueva clase. Nueva clase. ¿Dónde salió eso? Ah, Java Class. Sí, estás a New, el que dice Java Class. Ajá, Java Class. Le colocas cualquier nombre. En este caso voy a poner vectores 0. Y ya pueden bajar la mano, gracias. Ya estoy igual. Muchas gracias. Ya no hay problema. Entonces aquí solo voy a copiar el primer enunciado de nuestro primer ejercicio. Igualmente para que puedan copiarlos, se los paso por el chat. Ahí. Ya, y ahora sí. A ver, el primer ejercicio nos dice que tenemos que crear un programa que lea 10 números enteros por teclado y que los guarde en un array, en el vector que ya vimos en la teoría. De ahí hay que calcular y mostrar la media de los números que estén en las posiciones pares del array. Y por otro lado, mostrar también la media de las posiciones impares. Entonces, para esto, para que sea una clase principal, vamos a colocar PSVM y de ahí tab. Entonces, aquí vamos a necesitar dos variables que serían la media de las posiciones pares y la media de las posiciones impares. Controles, ya. Aquí vamos a crear también el vector, que va a ser prácticamente lo que dice aquí, 10 números enteros. Entonces, teniendo en cuenta esto, 10 números enteros, ¿quién me podría decir cómo sería la inicialización y dimensión del vector? Si no, yo escojo. Esto ya lo recién vimos, ¿no? Recién lo vimos ahorita. A ver, ¿me puedes ayudar, Sebastián? Por favor. Sería int, Int, corchetes, yep, números, podría ser. números, Igual, igual. new int, entre corchetes 10 y punto y coma. Ya, correcto. Lo guardo. De aquí también de una vez inicializamos las variables, ¿no? Las colocamos como 0, para que no nos dé errores después. Bien, entonces, ¿quién tiene idea de cuál sería el siguiente paso? A ver, Chael, ¿me podrías decir cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos el vector y las variables. Entonces, ¿cuál sería lo siguiente que nos toca hacer? Sería lograr que el usuario vaya ingresando los números y estos se vayan guardando en el vector. Exacto. ¿Y con qué haríamos eso? Mediante, bueno, ¿cuál sería el medio para que nosotros podamos
y que hacer que el usuario ingrese los 10 números sin poner directamente que 10 ingresos. Para algo que nos facilite el poner, en vez de poner 10 ingresos, solo poner uno, pero que se repita 10 veces. ¿Quién me dice que debemos usar? Con un ciclo. Exacto, con un ciclo. Para eso, a ver, primero vamos a importar el escáner. Lo importamos. Ya. Y de ahí sí creamos nuestro ciclo. En este caso vamos a usar el ciclo for. Entonces, vamos a colocar int y lo vamos a inicializar con el valor 0. Y aquí es mientras y sea menor que este valor 10. Pueden colocar o 10 o también tenemos otra forma que sería colocar nuestro el identificador de nuestro vector. Le ponemos punto y obtenemos la longitud. Cualquiera de las dos pueden colocar el 10 o colocar números.length, que nos va a devolver prácticamente la longitud del vector. Y colocamos y más. Bien, ahora sí vamos a pedirle al usuario que ingrese los números. Vendría a ser un mensaje, número. Y más uno. Y Disculpe, ¿por qué me salen focos amarillos? en donde salen focos amarillos. Cuando estoy ingresando float, media P igual 0, media igual 0. ¿Cómo? ¿Estos de acá? Sí, Seguramente porque aún no has usado o sea, solo están declarados. A veces aparece el foco amarillo porque aún no has usado estas variables. Si te aparece, cuando le pones en el foquito, te aparece el mensaje de por qué te sale eso. Bueno, pero generalmente es por eso, porque aún no has utilizado estas variables, entonces te parece que no han sido leídas. ya, muchas gracias. Se te quita también el error cuando ya los usas, más abajo. Y ahora sí, para que se guarde el valor que el usuario ha ingresado ahorita en la primera posición, pues colocamos número y entre corchetes la i. ¿Qué va a hacer la i? Va a dar estos valores que están acá. El primer valor que va a ser 0. Prácticamente va a ser números en la posición 0. Y se va a ir aumentando el valor conforme cada vez que se repite el ciclo. Entonces colocamos números, corchetes y es igual a tecla.nextInt. Y esto. A ver, ahora vamos a la parte que nos dice lo de calcular la media. Prácticamente las posiciones pares va a ser una media y las posiciones impares van a ser otra media. ¿Quién me dice cómo podríamos conseguir esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez, Yael, ¿tienes alguna idea de cómo podríamos hacer eso? ¿No se encuentra Yael? Utilizando solo las variables que ya tenemos. Ajá, estas dos. Mm, Estas dos y el i. mm, pero Algo hay que una se te manera ocurra. de seleccionar digamos, los componentes pares o impares Exacto. de un Ya. vector. Hay una forma de hacer eso. Si es que hay, sería más fácil. Pero ¿no tienes alguna idea de cómo hacer eso? Eso es lo que estoy preguntando. No, no, esto es nuevo para mí. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo haríamos eso? No, a ver. Para lograr esto, vamos a usar condiciones, o sea, con if. Y esto ya hemos visto bastantes veces. Pero como vamos a obtener las posiciones, vamos a utilizar la i. Colocamos i
porcentaje igual, es porcentaje 2 igual 0. Ya, entonces con esto vamos a obtener las posiciones pares. Que va a ser prácticamente, va a tomar la posición 0, la primera que ingresa. Luego cuando se aumente en 1, que va a ser igual 1, esa no la va a tomar. Entonces no se va a sumar en la media de los pares. Luego va a ser igual a 2, y ese sí lo va a tomar porque es un par. Y o sea, ya lo hemos visto, ¿no? Esto de porcentaje 2 igual 0. Entonces colocaríamos media de los pares. Vamos a poner más igual que se sume el número en esta posición. ¿Qué nos dice? Números. Listo. Y en caso de que la posición no sea par, es decir, que sea impar, entonces que se sume a la media de los impares. Igualmente, más igual números en la posición. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte? ¿Alguien quiere que le repita algo? ¿O si está todo claro? Bien, no hay preguntas, entonces ya solo nos quedaría imprimir los resultados. Entonces, vamos a colocar media de los pares. Va a ser igual a media punto, a media pares. Y sería prácticamente dividido para 5. Y lo mismo sería para la media de los impares. Media de los impares dividido por 5. Y ya solo nos tocaría probar. Así, número 1. Hola, aquí también les quiero explicar algo. Voy a poner solo 1 o 2 números. Ya. Aquí como podemos ver que la media de los pares es 1. Y prácticamente 1 sería en los impares, ¿verdad? Y 2 vendría siendo en los pares. Bueno, esto solo es debido a que, como nos dice en el enunciado, dice las posiciones pares del array. Y el array inicia en 0. Entonces, lo que vimos en lo que se imprimió es debido a este 1 que le estamos sumando acá. Si le dejamos en i, que sería prácticamente desde la posición 0, ahí sí ya podemos observar que sí son las posiciones pares, porque sería el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Pero como le estamos sumando el 1, se está cambiando prácticamente acá. Aquí debería ser 0, entonces es una posición par. Pero aquí está saliendo como 1 porque generalmente cuando listamos cualquier cosa empezamos desde el 1 y no desde el 0. Pero como les mencioné acá, igual, para listas igual siempre se inicia desde 0. Eso tienen que tomar, o sea, que recordarlo siempre. Ya, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o continuamos con el segundo ejercicio? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a crear una nueva clase. Igualmente voy a copiar el enunciado. Y se los paso por el chat. Ahí está, si quieren copiarlo. A ver, el enunciado nos dice escribir un programa que pida al usuario que introduzca los datos de una factura y luego los presente por pantalla. La factura tendrá 3 partes: la cabecera, el listado de los productos con sus datos y el pie de la factura con el total de la misma. La cabecera tendrá la siguiente información: es producto, unidades, precio, el precio unitario y el precio total de cada producto.
Y se les pediremos al usuario que introduzca los datos anteriores para 3 productos, por lo que el cuerpo de la factura tendrá 3 líneas. Primero, ya. ¿Quién tiene idea de cuántos vectores vamos a utilizar aquí? A ver. Andrew, ¿tienes alguna idea de cuántos vectores vamos a utilizar? ¿Y cuáles serían los vectores? No, la verdad es que no estoy seguro. A ver, Sebastián, ¿tienes alguna idea de cuántos vectores vamos a utilizar y cuáles serían? Mm, 2, tal vez. ¿Y cuáles serían? O sea, 2, pero ¿cuáles? Tal vez uno para datos de la factura, que podría ser string, y otro de la cabecera. Exactamente. A ver, vamos a utilizar 3 vectores. El primer vector va a ser a los productos. Entonces vamos a colocar igual new string. ¿Qué me dice la dimensión del vector? Está en el enunciado. ¿Qué me dice cuántos productos serían en total? La dimensión de los productos. 3 productos. ¿Cuántos, disculpa? 3. Exacto, son 3. Bien, vamos a necesitar otro vector que van a ser para las unidades. Que sería igualmente 3. Y otro vector para los precios. A ver qué dice float precio igual a new float porque sale error. Float. De corchetes. Ya. Aparte de esto vamos a utilizar otro dato, pero este sí es otra variable normal, que va a ser el total de la factura. Pero este ya no necesitamos un vector, porque es únicamente un total, ¿no? Solo se le va a asignar una suma. Entonces no es necesario hacerlo como vector. Ya, bien, ya teniendo todos los datos que vamos a utilizar, ¿quién me dice cuál sería el siguiente paso? ¿Quién tiene alguna idea? A ver, Daniel, ¿tienes alguna idea de cuál sería el siguiente paso? ¿Se encuentra Daniel? Sí, ir añadiendo las condiciones. Sí, prácticamente sería pedirnos cuáles serían los productos, las unidades de los productos y el precio el precio unitario. Entonces, para esto, vamos igual a necesitar un ciclo. Eh, de- Importamos el escáner. Y ahora sí creamos nuestro ciclo fuerte. Y colocamos int y igual a 0. Mientras y sea menor. Ahí está. Ahí. Bueno, igual que en el anterior, aquí pueden poner directamente el 3 porque ya conocemos, ¿no?, las dimensiones. O si no, colocar productos punto la longitud, que tome la longitud, la dimensión de productos del vector y luego y más. Bien, aquí vamos a colocar mensaje. Pongamos ingrese producto. Aquí va al usuario a ingresar el nombre del producto, pero vamos a colocarlo como
con el número de producto que sería. Y más 1. Bien, esto se va a guardar en productos, en la posición I, es igual a punto next. Y hacemos lo mismo pidiendo las unidades y el precio. Entonces lo vamos a copiar. Vamos a poner unidades del producto 1. Y aquí cambiaríamos a unidades. Igual tecla punto es enteros. Entonces, next int. Copiamos lo mismo para el precio. Como precio de producto 1. Precios. Y aquí explotamos. Listo. Y aquí ya se guardan los valores en las posiciones que corresponden. Lo siguiente que vamos a hacer sería ya imprimir la factura. Para esto vamos a colocar un mensaje. Vamos a colocar primero un separador. Y ahí sí vamos a comenzar con la cabecera. ¿Qué nos pedía? ¿Qué nos pedía? El producto, las unidades, precio unitario y el total. Vamos a colocar. Vamos a poner las unidades. Ya, esta parte es la cabecera. Ahora vamos con el cuerpo de la factura. Nuevamente colocamos otro separador. Para el cuerpo de la factura vamos a necesitar de otro ciclo for. Y bueno, aquí sí va a ser exactamente la misma con los mismos datos del anterior. Porque necesitamos que recorra los tres, prácticamente las tres repeticiones para conseguir todos los datos. Entonces, ¿qué vamos a colocar primero? Sería el producto. Bueno, podemos colocar producto, sino directamente productos. Posición I. Más tab. Bueno, lo que haríamos ahorita prácticamente es ya colocar todos los datos de la factura. Sería producto, lo siguiente que nos pide es unidades. Igualmente unidades en la posición I. Siguiente que nos pide sería el precio unitario. Este sería los precios. Vamos para abajo. Más el total. Para obtener el total se haría, a ver, se me olvidó el nombre. Entre paréntesis colocaríamos precios en I que se multiplique por las unidades en I. Y prácticamente esto se repetiría las 3 veces para que aparezcan los 3 productos. Y después de esto solo nos faltaría el total.
Vamos a colocar otro mensaje, pero el total ya va fuera del ciclo, ¿no? El total de la factura. Ya, pero para que no nos arroje 0, prácticamente porque así lo inicializamos, tendríamos que aquí en el ciclo for, al total, colocarlo, bueno, puede ser más igual, entre paréntesis, sería no, lo mismo de acá. Es paréntesis, que se vaya sumando los totales de todos los productos, de los 3 productos que se ingresaron anteriormente. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? Si no, para probar ya si está funcionando correctamente. ¿No hay dudas? Bien, entonces vamos a probarlo. Entonces ingresa el producto 1, vamos a colocar cola, unidades del producto 1 en 3 unidades. El precio puede ser 75 centavos. El producto 2, vamos a colocar azúcar, 2 unidades, el precio 1.25. El tercer producto, bueno, agua, 6 unidades y 50 centavos. Ya, entonces nos sale la cabecera, los productos unidades, el precio unitario, el total. Nos sale el producto cola, unidades 3. Bueno, aquí nos faltó, bueno, separar esto. El precio unitario es 75 centavos. Y el precio total de todas las colas son $2.25. Igualmente con los otros 2 productos. Y el total a pagar son $7.75. Solo vamos a cambiarlo de acá. Es la parte de aquí. Listo. Ya. No hay ninguna pregunta, sino para que ya puedan pasar al siguiente tema, la siguiente parte del tema de la clase de hoy. A ver, Andrew, ¿sí entendiste todo? ¿Te funcionó? ¿Te salió? ¿No te salió algún error? Sí está entendido. Ya. Daniel, Este, estos son vectores y se puede hacer hasta con cuántos vectores o cuál es el límite o depende de la condición que utilicemos o de lo que necesite el cliente o de cómo se ajuste a lo es que... que sí, exactamente. No hay un límite de vectores que puedas utilizar, porque puedes usar un vector dentro de otro vector y así infinitamente. Pero en cambio tienes también 2 maneras, que es el siguiente tema que van a ver. Que este es como decirte, si notas aquí que tú tienes que establecerle la dimensión, ya que este es un arreglo estático. En cambio, el tema siguiente que van a ver ustedes, esto ya es dinámico y ya no necesitan estar estableciendo la dimensión. Y es prácticamente más fácil que vectores, o sea, más útil. Vectores prácticamente se utiliza cuando conoces la dimensión de lo que vayas a utilizar. En cambio, el tema siguiente que van a ver ustedes pueden seguir agregando y no necesitan, como decir aquí, un límite o una cantidad exacta. Y luego lo que tú preguntaste, no hay algún límite que especifique cuántos vectores se pueden utilizar. Depende de lo que te pida el ejercicio. Ah, y esto también se puede aplicar para, por ejemplo, ya después, si se hace una base de datos, el vector tiene que estar bien estructurado o tiene que ser, eh, puede ser una mezcla de estáticos o dinámicos o siempre va a estar guiado así por una sola arquitectura o... No puedes mezclar, ¿no? Vectores con listas. No hay nada que te diga que no puedes, que solo debes utilizar vectores o solo listas. Eso depende de cómo tú quieras hacer.
pero esto también igualmente, por ejemplo, aquí tú creas 3 vectores. Bueno, prácticamente ya van a ver eso en segundo semestre, que no hay necesidad de crear 3 vectores, sino todo esto, lo de unidades y precios, pasan a ser propiedades de solo únicamente de un vector. Pero esto ya es tema que van a ver en segundo. Aquí es prácticamente todo está zafado, ¿no? Como decir, todo está por otras partes. Ya según vayan avanzando ustedes los niveles, van a ver todo con una mejor estructura para que ustedes puedan realizar, como decir, que tengan algo como código limpio, ¿no? Puedan resolver los ejercicios de manera más limpia y más eficaz. Sí, bueno, mucho gusto en conocerle, que siga adelante. Sí, está muy interesante. Gracias. Ahora sí, Yael, ¿tienes tú alguna duda o todo te salió? No, ninguna. Ya. Y por último, Sebastián, ¿tienes alguna duda? ¿Algo que quieres decir? Bueno, creo que no está. Sí está. No, ninguna duda, sí estaba, pero no estaba el micrófono funcionando. Ya, listo. Entonces, ahora sí van a pasar a la siguiente parte de la clase de hoy, que respecta a listas, y para eso mi compañera les va a explicar. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Yo les voy a explicar lo que son listas dentro de Java. Entonces, primero vamos a ver un poquito de conceptos de lo que vienen a ser listas. Ya. Primero, ¿qué es una lista? Es, como mencionó mi compañera, un tipo de arreglo, solo que este es dinámico. ¿Por qué decimos que este es dinámico? Porque ya no necesitamos establecer la dimensión, es decir, en los vectores, como vieron, tenemos que decir, vamos a almacenar 5 elementos o 10 elementos, o dependiendo de lo que necesitemos. Pero en listas esto ya no aplica, porque podemos agregar o quitar o mover o editar dependiendo a la necesidad que tengamos, a lo que vayamos a necesitar. Podemos empezar con 5 elementos y luego tener 6, luego 10, luego bajar a 3 y así. Por eso decimos que son arreglos dinámicos, ya no son estáticos. Y bueno, ya básicamente se manejan muy parecido a los vectores. Se van a manejar de manera secuencial y ordenada y cada elemento va a tener un predecesor y un sucesor, a excepción del inicial y el final. Para comprender un poco mejor esto, vamos, o dentro de Java, lo que se usa para manejar listas son ArrayList y LinkedList. Sin embargo, vamos a aprender solo ArrayList, que son los más sencillos. ¿Cómo declaramos estos ArrayList? Para eso usamos la palabra reservada, como su nombre lo indica, ArrayList. Abrimos y cerramos. Abrimos con el signo mayor que, ingresamos el tipo de dato y cerramos con el menor que. También necesitamos un identificador, al igual que en los vectores, y se termina con esta pequeña parte de aquí. Dice New Array List, que es como decir que es una nueva lista. Para ver si comprendimos cómo declarar estas listas, quisiera que me ayuden. Tal vez, Andrew, ¿cómo haríamos el primer ejercicio? A ver, sería ArrayList. Listo, a ver. ArrayList. Es tipo de dato int. Ya, muy bien. Ponemos aquí un int. Le damos un identificador. Edades podría ser. Puede ser edades, muy bien. Igual Y a termina. bueno, con lo que está ahí, a new array. Exacto, terminamos con New Array List.
y el punto y coma. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Por favor, me ayuda Sebastián. Ya, sería array list, ¿Ya? el menor que, y ahí iría string. Muy bien. Después nombres, Perfecto. new array list y, y, Y ay, no. cerramos. Y disculpe, tengo una pregunta. Claro, dime. Es que yo había visto que en los array lists, según yo, se utilizan, ¿cómo se llama esto? Datos envoltorios. Entonces no sé si en vez de sería integer. Sí, perfecto. Justo a eso iba después. Ya te madre. Para declarar estos array list, necesitamos, como tú mencionaste, declarar ya el tipo de dato. En general, no las abreviaturas que usamos para declarar una variable, sino ya su nombre como tal. Ya. Si quedó entendida la estructura del array list, tal vez alguna duda. No. Ok. Entonces vamos con esto. Dentro de las acciones que podemos realizar con las listas, tenemos las de agregar un nuevo elemento a la lista. Esto lo hacemos con add. Podemos también eliminar un elemento. Para eso usamos remove. Podemos devolver un objeto específico de la lista, es decir, acceder a un elemento con su posición o con su elemento como tal. Con get podemos limpiar nuestra lista, es decir, eliminar todos los elementos. Con clear podemos también obtener el tamaño de la lista. Esto lo hacemos con size. Es lo que hacíamos en vectores length, pero aquí se usa size. También podemos verificar si la lista está o no vacía, y esto con isEmpty. Esto dentro de las principales acciones que se puede realizar, sin embargo, tenemos muchas otras que podemos ir explorando si desean. Y listo, vamos a ver un poquito lo que es práctica. Entonces, si desean dentro del mismo proyecto que ya crearon con vectores, vamos a crear una nueva clase. Le vamos a poner práctica 1 de listas. Y vamos a ir viendo las acciones que podemos realizar. Para esto primero creamos una lista. Un array list puede ser un string, solo para probar. De tipo string le vamos a poner ejemplo. Y cerramos como ya habíamos visto. Ya. ¿Cómo accedemos a todas esas acciones? Primero necesitamos el nombre de nuestra lista, que es, perdón. Primero le hacemos una clase main. Como ya vieron anteriormente, PSVM y un tab. Y se nos aparece automáticamente. Ahí sí, declaramos nuestra lista o nuestro array list y le llamamos con ejemplo. Le ponemos un puntito y ya se nos aparecen todas las acciones que podemos realizar dentro de esta lista. Podemos empezar, como ya vimos, con el add, que es agregar, y le vamos a agregar un hola, por ejemplo. Esto se supone que ya guarda ese elemento dentro de nuestra lista ejemplo. Podemos ir agregando más elementos. Por ejemplo, un hola, ¿cómo? Y aquí vamos a ponerle hola, ¿cómo estás? Si yo quisiera imprimir esta lista, ¿cómo lo haría? ¿Quién me ayuda?
Tal vez, Daniel. Eh, tal vez haciendo el... Uy, no, no sé cómo. ¿Cómo imprimíamos los vectores? Yael. Con ciclos. Exacto. Entonces, para lo que son listas también usamos ciclos. Entonces, vamos a poner un for. Vamos a declarar nuestro inicializador en 0, mientras i sea mayor, perdón, mientras i sea menor a ejemplo punto size. Como ven, es muy parecido a lo que hacíamos con vectores. Y le ponemos i más. Entonces, lo que hacemos es decir que se imprima nuestra lista ejemplo. Y aquí usamos otra acción que es el get. Vamos a obtener el elemento en la posición i. Y si ejecutamos esto, ya vamos a poder observar los elementos de nuestra lista. Hola, como estos. Y podemos enumerarles si desean también. ¿Qué otras acciones teníamos? También teníamos el remove. Vamos aquí a ponerle punto a eliminar. Ya. Volvemos a correr y vemos que ya se agregó nuestro eliminar. Y para poder quitar ese elemento, lo que hacemos es usar la acción remove. Podemos remover el objeto o el elemento como tal, como vemos aquí, o eliminarle por su posición. Si queremos eliminar por el objeto, lo que hacemos es poner el elemento que queremos eliminar. Si observamos que es el mismo, entonces de esta manera se nos va a eliminar este elemento. Volvemos a correr y como vemos ya no existe dentro de nuestra lista. Ahora también podemos eliminarle por su posición. Ya no vamos a poner el elemento, sino que vamos a poner su posición. ¿Quién me ayuda? Andrew, otra vez. Si yo quiero eliminar este elemento, ¿qué posición le pondría? ¿En qué posición se encuentra? Cuarta, ¿Perdón? en la posición final. No sé. Así, posición como sería cuarta o posición final. No lo entendiste. ¿A qué Claro, se sería, por ejemplo, esta es posición 0. Este de aquí va? es posición 1. Posición 3. Entonces, perfecto, esta es la posición 3. Recuerden que con vectores y listas siempre se empieza en la posición 0. Entonces, para eliminar este elemento, quiero eliminarle por la posición. Ubico aquí la posición. Y va a ser lo mismo, se nos va a eliminar eso. Aquí pueden ir eliminando de acuerdo a la posición que quieran, tal vez la 1. Y va a ir cambiando. ¿Qué más podríamos hacer? El get que ya utilizamos. También tenemos la opción set, que es para ingresar nuevos elementos. Por defecto, una lista agrega los elementos al final. Es decir, se van a ir como apilando en una fila. Pero si yo quisiera agregar aquí un que me diga, hola amigo, ¿cómo estás? Entonces lo que yo haría es agregar en la posición 1 la palabra amigo. Y vamos a ver cómo se imprime. Bien.
¿Sí ven? Aquí se me agrega en la posición 1 el nuevo elemento. Como ven, es mucho más flexible que los vectores. Podemos ir manejando, removiendo, agregando, cambiando. Y de manera más fácil también podemos usar el clear, que es para limpiar la lista y que como tal ya no nos mostraría nada. Y el isEmpty, que es para verificar si está o no vacío, que ya lo vamos a usar después. ¿Alguna pregunta respecto a estas acciones que acabamos de revisar? Sí, una pregunta. El add, a ver, el add cuando se le pone el número de elemento que es, lo reemplaza. No, el add O- no reemplaza, el add agrega. Estamos poniendo aquí, perdón, después entonces. ajá, en la posición 1. Es decir, vamos aquí, esta va a ser la posición 1. Aquí se va a agregar nuestro nuevo elemento y por lo tanto este vendría a ser 2, es decir, se Ah, desplaza el resto de elementos. claro, claro. Ah, Si ya. quisiéramos reemplazar, tenemos la acción set. Ahí sí podemos reemplazar, como dijiste, en la posición 0 para revisar. Podemos ponerle un... en inglés. Ahí sí se nos reemplaza. Ay, perdón. Perdón el giro. Ahí sí reemplazamos el hola por el hi. Les voy a poner aquí reemplazar, agregar en una posición. Esto solo es agregar, esto eliminar, limpiar. Ya. ¿Tal vez alguna otra pregunta? No. Yo sí tengo una pregunta. Claro, dime. Disculpe, a mí no me aparece lo que dice package, class, punto listas. ¿Eso le puso usted o eso aparece automático? No, eso le puse yo, no te preocupes. Tú solo tenías que, dentro de donde estabas creando las clases, ponerle nueva Java class. Y seguir todo esto. Ya, Esto es muy aparte, no te preocupes de eso. ya listo. Bien. ¿Algo más para ya empezar con un ejercicio de aplicación? Ya, entonces les voy a poner en el chat el ejercicio que vamos a realizar. Ya. Entonces igual nos vamos a crear una nueva clase. Vamos a ponerle práctica 2 de listas. Ya. Y vamos a copiar el enunciado. ¿Qué es lo que nos pide aquí? Realizar un programa que permita gestionar un refugio de animales. Esto lo vamos a hacer mediante el uso de listas, en donde se debe tener un registro de todas las mascotas o animales del refugio. Además, tenemos que poder ver los elementos de esa lista y permitir tanto el ingreso como la salida de mascotas. Entonces, Yael, ¿qué crees que necesitamos primero aquí? ¿O qué listas necesitamos? Sería una lista que sea, por ejemplo, mascotas y que Ya, sea una perfecto. lista de cadenas, string, porque va a tener los nombres de las mascotas, me imagino. Muy bien. Array list
de tipo string que se llama mascotas. Ya, perfecto. Y en base a esto nos vamos a guiar. Primero necesitamos nuestro escáner. Y ya. Esto vamos a manejarlo mediante un menú, entonces vamos a darle opciones primero. ¿Qué es lo que nos pide o qué es lo que teníamos que poder realizar, Sebastián? Eh, Ingresar y poder ver las mascotas. Ya, primero ver las mascotas, ver la lista de mascotas, que va a ser nuestra primera opción. Andrew, ¿qué otra cosa podríamos realizar? Mm. Permitir el tanto de ingreso. Exacto, ingresar mascotas. Ingresar una nueva mascota. Y por último, Daniel, ¿qué más podríamos hacer? Ver cómo se ingresa, qué tipo de mascotas ingresan y cuáles, cómo salen. Por ahí vamos, si le atinaste. La salida de mascotas. Registrar la salida de mascotas. Y podemos darle una cuarta opción que sea salir del sistema. Para esto necesitamos una variable de tipo integer o entero que va a guardar nuestra opción, sea 1, 2, 3 o 4. Entonces le pedimos al usuario que ingrese una opción dentro de estas. Y decimos que OP va a ser igual a tecla.nextInt. Listo. Con esto ya estamos pidiendo que nos ingrese una de estas opciones. Y para asignarle a cada opción una operación que podemos usar, Daniel. Daniel, creo que ya le pregunté. A ver, Yael. Se puede usar una sucesión de ifs o también se puede usar un switch, que sería hasta más práctico para este caso. Perfecto, esa es la respuesta. Vamos a usar un switch que, como dijiste, es mucho más práctico que usar varios if. Entonces, este switch se va a ir en base a la variable OP. Abrimos y cerramos llaves y le vamos a dar nuestro case 1. Cuando P sea igual a 1 y vamos a darle de una vez el break. Y esto copiamos y pegamos. Cuando sea 2 y cuando sea 3. Si la primera opción me dice que quiero ver la lista de mascotas, ¿qué tengo que hacer, Sebastián? Tendría que hacer le llaman array list y le ponen get, creo que era. Un ciclo. Perdón. Sí, perfecto, son las dos cosas. Necesitamos primero un ciclo que nos muestre un ciclo para ver la lista.
Y dentro del ciclo sí necesitamos el get. Entonces vamos con el for. Mientras i sea menor a mascotas punto 6. Ya. Ahora sí lo que hacemos es hacer que nos imprima. Podemos enumerarle, podemos decirle para que se vea más bonito y más uno, y ahí sí. Mascotas.getI. Y si desean le podemos poner incluso un título. Lista de mascotas. Ya. ¿Qué más tenemos que hacer? En el case 2, Andrew, el 2 nos dice ingresar una nueva mascota. ¿Qué deberíamos hacer? Mm, No, la verdad no, no estoy seguro en esto. Ahí sí Ya. Si queremos ingresar una nueva mascota, eso significa que queremos agregar un nuevo elemento a nuestra lista. Y como revisamos, para agregar nuevos elementos, simplemente usamos el add. Entonces, para agregar aquí un nuevo elemento, primero nos vamos a crear una variable de tipo string que sea mascota, para ahí guardar el nombre de la mascota. Entonces, ¿qué hacemos con el usuario? Primero le decimos ingrese el nombre de la mascota. Ingrese el nombre de la mascota. Y en nuestra variable mascota vamos a guardar ese nombre. Ya. Y para que esta mascota se agregue a nuestra lista, lo que hacemos es mascotas.add mascota. ¿Qué estamos haciendo aquí? Agregando esta mascota dentro de nuestra lista, mascotas. Le podemos cambiar de nombre para que no se confunda y ponerle solo nombre. Entonces estamos agregando este nuevo nombre a nuestra lista de mascotas. Y eso sería todo para registrar un nuevo elemento. Para el case 3, en donde yo quiero registrar, claro, ya él dime. Una pregunta ¿no sería más práctico tal vez añadir directamente, digamos, lo que expone en la siguiente línea con el escáner, en este caso tecla, dentro del Claro, paréntesis, en lugar de crear la variable nombre y todo eso? sí, de hecho está muy bien. Podemos hacerlo así. Para mayor comprensión, yo supuse que de esta manera estaba más comprensible, pero si quieren también se puede hacer como nos menciona Yael, que prácticamente es lo mismo. Y como dijo él, nos ahorramos una variable, nos ahorramos líneas de código y está un poco más sencillo. Tal vez alguien no comprendió esa parte. No, ya, asumo que todos entendieron. Entonces, sigamos. Vamos con el registro de salida y vamos con Sebastián. Sebastián, ¿qué tenemos que hacer para registrar la salida? O para quitar un elemento de nuestra lista.
eh, el mascotas.remove y el índice. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, igual le pedimos a nuestro usuario el nombre de la mascota adoptada. Vamos a suponer que las salidas son por adopción porque ya la adoptaron, entonces hay que sacarle del registro. ¿Qué hacemos aquí? Mascotas.remove. ¿Qué debemos usar? ¿Remove int o remover por elemento o por posición, Andrew? En este caso yo diría por elemento. Perfecto, porque no tenemos la posición de esta mascota, no sabemos en dónde está, solo tenemos el nombre. Entonces necesitamos removerle por elemento y podemos hacerlo como nos sugirió Yael, ponerle directo con la lectura por teclado y listo. Estas serían nuestras tres opciones. Y para salir, vamos, bueno, para que sea un poquito más interactivo, vamos a usar un do while. Este va a empezar aquí y va a terminar acá. Queremos que todo esto se repita mientras OP sea diferente de 4, de que 4 es nuestra opción de salida. Le damos formato a nuestro programa y ya podemos probar a ver si todo está bien. Tal vez alguna pregunta antes de probar el programa. No, nada. ¿Cómo le hizo para ponerle formato? Clic derecho, formato. Ah, ya. Otro atajo, si se quieren ahorrarse tiempo, también pueden usar control espacio. Les abre las opciones. Pueden usar. Van en más control espacio y les completa. Son cositas que les va a servir. Entonces, ya, probemos el programa. Nos da la opción de ver lista de mascotas, ingresar a una nueva mascota. Como por el momento no tenemos ninguna mascota, vamos a ingresar. Y aquí ya tenemos nuestro primer error. ¿Qué pasó aquí? Si copiaron el programa, si le corrieron, ¿quién puede decirnos cuál fue el error aquí? El Prime. El Forcery. El for aún no lo ocupamos. Es dentro de este. Les voy a lanzar mi teoría. Tal vez lo de crear la variable nombre si era necesario después de todo. Vamos a probar. Nombre va a ser igual a tecla.explain y aquí vamos a agregar nombre. Y aquí pongámosle solo primo para que nos lea seguido.
Y no, tampoco es. ¿Alguna otra idea de por qué nos está mandando directo a el menú otra vez? No. Vamos a hacerle un debug para ver qué es lo que nos está dando un error. Vamos a arrastrarle aquí. Eso. A mí sí me funciona. ¿Puede dejar ver el código para ver qué es lo que falla? Claro. A ver. No sé qué sea, yo tengo lo mismo. ¿Verdad? Qué raro. David, Mm, dime qué cosa. puedes borrar el line, solo dejarle next. O sea, no sé si sea por eso, porque a mí me había pasado lo mismo, pero le dejé con next y sí me valía. Es porque, bueno, probemos. Puede ser. A veces, ay, sí, sí, definitivamente eso. Qué raro. A veces el ID se porta un poquito raro. Bueno, sigamos. Para, bueno, para que sea un poquito mejor, se vea un poquito mejor, vamos a ponerle un registro exitoso para que nos indique que el registro se realizó de manera correcta. Solo es por adornarle el programa. Y muchas gracias, Kay, por la ayuda. Ya. Como podemos ver aquí, ya nos funciona el programa, ya podemos ingresar mascotas, ya podemos ver las mascotas que ingresamos. Y nos falta probar si es que nos funciona el remover o el eliminar. Entonces aquí vamos a volverle a correr. Vamos a ingresar una mascota. Vamos a ingresar Pepe. Vamos también a ingresar a Lizzie, yo qué sé.
y vamos a ingresar a Lucas. Ya. Podemos ver nuestras mascotas. Tenemos a Pepe, a Liz y a Lucas. Y para registrar una salida nos vamos a la opción 3. Y está en el mismo problema. Ya. Vamos a borrarle esto. Bueno, en mi caso, los que les funcione con Nextline no hay ningún problema. Tal vez si ya probaron esa opción, pueden comentar si les funciona o no. Una pregunta. ¿Qué pasa si uno usa la opción de remove con el objeto, o sea, con el nombre del elemento, y hay Ujú. dos elementos con el mismo nombre? ¿Se eliminan los dos o solo uno? Se elimina el primer elemento que encuentre con ese nombre. El primero. Sí. Ya. Dentro de lo que es linked list, tenemos la opción de borrar todos los elementos, sí. Pero ArrayList es un poco más simple dentro de esas acciones. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos a ver si se eliminan los elementos también. Ahora, para complicarle un poquito más al programa, ya no queremos tener solo un registro de las mascotas dentro del refugio. Queremos tener también un registro de las mascotas que ya fueron adoptadas. ¿Cómo haría esto, Daniel? ¿O ¿Necesito otra lista o no necesito? ¿Qué puedo hacer? Sí, necesito otra lista de el ingreso y del nombre de cuáles serían las mascotas adoptadas, y esto sería como una lista dentro de otra lista, porque va en la lista de mascotas. Ya, perfecto. Primero sí necesitamos otra lista, una que sea de mascotas adoptadas. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos hacer que dentro de que la lista de adoptadas sea independiente, es decir, las mascotas que salen de aquí ingresan acá. O simplemente irle agregando a esta las mascotas adoptadas y mantenerles también en esta lista, que no es muy recomendable porque estamos duplicando datos y cuando ya existe una cantidad muy grande de datos, eso nos quita mucho espacio de memoria. Entonces, lo que buscamos con esto es que las mascotas que vayan siendo adoptadas se quiten de esta primera lista y se agreguen dentro de esta que se llama adoptadas. ¿En dónde iría el cambio, Yael? Sería en el caso uno del switch. En el case 1. Ujú. ¿Por qué en el case A 1? ver, ¿puedes repetir la pregunta? Por favor. Claro. Como ya tenemos una lista donde vamos a guardar las mascotas que van siendo adoptadas, queremos que las mascotas que salgan de esta lista se registren en esta. Entonces sería en el case 3, porque ahí es donde se Perfecto, registra la salida. exacto. Pero Sería en el también case debería ir, 3. ¿no? En el caso uno, una segunda lista, porque sería la lista de las mascotas en el refugio de lista de las mascotas adoptadas, pero eso ya es para después. Me confundí con la pregunta, entonces Perfecto. por eso dije, ¿no? No, sí, estás muy bien. Podemos, es más, agregarle aquí otra opción que sea, bueno, para no cambiar todos los números, vamos a poner opción C. Para no cambiar. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos ver la lista de mascotas del refugio y podemos ver la lista de mascotas adoptadas. Muy bien.
Aquí la opción. Aquí le crearíamos un case 2. Aquí iría un 3, un 4 y no se olviden cambiar en la parte del while a 5. Ya. Primer cambio importante dentro de case 3. Perdón, dentro de case 4. Al momento de remover, y yo voy a usar otra vez el nombre. Al momento de yo remover a esta mascota de la lista de mascotas, quiero también que dentro de mi lista de adoptadas, esta se agregue. Ese sería nuestro primer cambio. El siguiente cambio es dentro de el ciclo para ver la lista de mascotas adoptadas. Aquí podemos poner la lista de mascotas adoptadas dentro de un for, igual que el anterior. Solo que aquí en vez de llamar a la lista mascotas, vamos a llamar a la lista adoptadas. Aquí y acá. Y eso sería todo. Con estos cambios ya tendríamos dos listas, una que nos muestre las mascotas dentro del refugio y otra que nos muestre las mascotas que ya han sido adoptadas. Podemos igual ir a probar nuestro programa. Para probar esta parte nada más vamos a agregar mascotas de una vez. Ya. Disculpe, con este programa se puede hacer las mascotas de esas digitales que antes había como juguete a objeto. Las mascotitas, ¿cuáles mascotas? Había antes un juego de mascotas que uno era de un tamaño de un memory flash, así más o menos, que uno le presionaba un botón y le daba de comer y hacía un ruido. Guau, guau, guau. Ujú. Claro que se puede, pero eso ya vienen otros temas dentro de programación, incluso ya es programación visual. Con esto, claro que vas a usar para hacer esos programas. Estas son bases, vas a usar para todo. Pero sí podrías llegar a ese punto. Vaya, ya, gracias. Listo, entonces vamos a probarle. Como ahora ya tenemos elementos, ya tenemos mascotas del refugio, ya nos van a aparecer aquí. Vamos a registrar una salida. Vamos a registrar la salida de Lucas. Y ya podemos en nuestra opción 2 ver la lista de mascotas adoptadas y ya tenemos a Lucas ahí. Y con eso comprobamos el funcionamiento. Ya. Bueno, nos quedan 3 minutitos. Vamos a seguir. Si yo quisiera ahora que las mascotas adoptadas se registren también con un dueño, ¿necesito o no necesito otra lista? Sebastián. Yo creo que sí. Ya, muy bien. Necesitamos otra lista. Una que sea de dueños. Entonces, Andrew, ¿qué cambio deberíamos hacer o en qué parte deberíamos hacer el cambio para registrar dueños también? Deberíamos primero ingresar una opción para ver la lista de los dueños. Sí, podemos hacer eso. Otra opción es también mostrar los dueños dentro de la lista de adoptados. Es decir, que aquí nos muestre Lucas y entre paréntesis el nombre del dueño o algo parecido.
Pero sí también podemos poner una opción para mostrar los dueños. Eso les dejo a la elección de ustedes. Y como tarea, si desean, pueden terminar esta parte, la de los dueños, que nos muestra aquí la mascota y el dueño que lo adoptó. Y para esto recuerden también que aquí, en alguna parte, tienen que pedirnos el nombre del dueño y hacer que ese dueño se agregue a la lista de dueños, en la misma posición que la mascota. Tomen muy en cuenta. Listo, chicos, con esto alguna última pregunta de listas antes de terminar. Tengo una pregunta, pero no referente a las listas. Claro. En las últimas clases que hemos tenido, no sé si habrán subido o no, pero la última vez que no estaban, los últimos videos de las clases que hemos visto, estos últimos módulos, creo que solo había estado subido el video hasta el módulo 6 si no me recuerdo, no sé si ya habrán subido las últimas, porque estaba buscando y no estaban las clases. Ya. Te voy a revisar hoy mismo, apenas acabé la clase, qué pasó con los que aún no están subidos. Y no te preocupes, no más tardar hasta mañana ya te compruebo que estén todas. Ya, gracias. Ya no te preocupes. ¿Alguna otra cuestión? Eh, disculpe, para practicar, o sea, eh, puedo repetir este programa y hacerle con diferentes listas. Claro, como tú quieras. Recuerden que dentro de programación no existe una única solución. Ustedes pueden hacer mil cosas y o sea, dar el mismo resultado, un resultado diferente y mejor o parecido. Pueden mejorar esto de mil maneras. Ya es cuestión de que tomen la iniciativa nada más. Y si están pensando en mejorarle, mis felicitaciones. Háganlo, chicos. ¿Algo más? Disculpe si va a subir al Git este ejercicio. Claro, sí, todo va subido a Git. Y los videos también, como les dije, ya hasta mañana les compruebo que estén todos subidos. Listo, entonces con esto les